Hola amantes de la mitología, hoy os vamos a hablar de Hércules, uno de los héroes más famosos de la mitología. En la versión griega también se le conoce como Heracles. Para empezar, ¿quién era Hércules? Pues era un semidios, es decir, mitad dios y mitad humano. Esto ya lo hacía especial desde el principio, no era un dios completo, pero tampoco una persona normal. Mitad dios, mitad humano. Exacto, y eso marcó su vida. ¿Sabías que su padre era Zeus, el dios más poderoso del Olimpo, el jefe de todos los dioses, y su madre era Alcmena, una mujer mortal? Esta mezcla es la razón por que Hércules tenía una fuerza increíble desde pequeño, pero también por la que tuvo tantos problemas. Zeus, problemas seguros. Tal cual, porque era la esposa, la esposa de Zeus, se enfadó muchísimo y no soportaba a Hércules desde que nació. Intentó complicarle la vida todo el tiempo. Aún así, Hércules creció y se convirtió en un héroe muy importante. ¿Por qué? Porque así representa cosas muy importantes. La fuerza, el valor y sobre todo la capacidad de superar los errores. Superarse siempre. Sí, porque no era perfecto. De hecho, cometió un error muy grave en su vida, pero en lugar de rendirse decidió intentar arreglarlo. Y ahí es donde empieza una de las partes más importantes de su historia. Tuvo que realizar los famosos 12 trabajos, que eran pruebas muy difíciles. En estos trabajos luchó contra monstruos, viajó hacia lugares peligrosos y superó retos casi imposibles. 12 pruebas duras. Muchísimo, pero gracias a todo este esfuerzo logró superarse y demostrar quién era realmente. En resumen, la vida de Hércules fue una mezcla de momentos muy duros y grandes logros. Pasó de tener muchos problemas a convertirse en uno de los héroes más admirados de toda la mitología. De problemas a héroes. Exacto. Y por eso su vida sigue siendo tan famosa de hoy en día, porque demuestra que, aunque te equivoques, puedes mejorar y hacer cosas increíbles. Bueno chicos, ¿qué nos vais a contar sobre Hércules? Muy buenas, chavales. Pues somos Diego y Izan y os vamos a hablar un poquito. Izan, ¿me podrías decir alguna de las películas más importantes sobre Hércules en la actualidad? Sí, pues hay dos películas que se llaman Hércules. La diferencia es que se crearon en años diferentes, una en 1997 y otra en 2014. Y por último está Hércules in New York en 1970. Macho, pues esas películas me las he visto yo, y Hércules presenta unos rasgos increíbles. En esas películas es un hombre muy fuerte y valiente, el cual se enfrenta a numerosos enemigos. Él nunca se rinde ante nada, pero, aunque es un gran héroe, actúa impulsivamente y se deja llevar por la ira. ¿Podrías explicarnos de qué van las películas? Pues la película que sacaron, que fue Hércules in New York en 1970, cuenta la historia de Hércules, quien se aburre en el Olimpo y decide bajar a la Tierra. Luego le sigue Hércules de 1997, que trata de un joven con fuerza sobrehumana que busca ser un héroe. Y por último Hércules de 2014, que presenta a Hércules como un guerrero legendario que, después de completar sus famosas hazañas, trabaja como mercenario junto a un grupo de compañeros. Es muy interesante, Ethan. Algunos de los mejores momentos de su vida pueden ser la locura, que trata de que la diosa Hera, enemiga de Hércules, le provoca un ataque de locura. En ese estado mata a varios miembros de su propia familia. También el castigo, que para expiar este terrible crimen debe ponerse al servicio del rey Euristeo y cumplir las famosas 12 trabajos. Una serie de pruebas extremadamente difíciles. La redención, que, al completar los trabajos, Hércules recupera su honor y demuestra su valor. Tras su muerte, alcanza la inmortalidad y es aceptado entre los dioses del monte Olimpo. Macho, este hombre no ha podido descansar nunca. Este héroe representa muchas cosas como son la lucha contra las dificultades y los propios errores, la capacidad de superación y esfuerzo, y el valor frente a la adversidad. ¿La imagen de Hércules ha cambiado en la actualidad? Pues fíjate que sí, Diego. En la actualidad su imagen cambió y suele aparecer más joven, musculoso y parecido a un superhéroe, especialmente en películas y videojuegos como Hércules. Pues sí que ha cambiado, porque antes era representado como un héroe fuerte, barbudo y serio, y tenía una maza. Por último, ¿por qué siendo tan viejo este personaje sigue siendo famoso? Sus historias todavía no aparecen en películas, series, videojuegos y libros. Por eso nuevas generaciones siguen conociéndolo. Además, es uno de los héroes más importantes de la mitología clásica. Pues normal que lo sigan recordando, está hecho un grande. Bueno, Luz, síganos contando. Bueno, yo voy a hablar sobre Hércules de la cultura romana. Pero, ¿cómo lo adoptaron los romanos? Los romanos tomaron al héroe griego Heracles y lo incorporaron a su mitología con el nombre de Hércules. Mantuvieron muchas de sus historias, como los 12 trabajos, pero cambiaron su significado. En Grecia, Heracles era un héroe que cometía errores y tenía que sufrir para salvarse. En cambio, en Roma se convirtió en un símbolo de fuerza, resistencia y éxito.
O sea, menos trágico y más héroe perfecto. Exacto, los romanos se centraban más en sus victorias y en su capacidad para superar dificultades, dejando en segundo plano su parte más humana. Hércules tuvo una gran importancia en la sociedad romana. Representaba valores como la valentía, la fuerza, la disciplina y la constancia, que eran fundamentales para los romanos. Era un modelo a seguir, especialmente para los soldados y los líderes militares. Además, algunos emperadores utilizaban como símbolo de poder, asociándose con él para demostrar que eran fuertes y capaces de gobernar. Entonces no era solo mitología, también tenía un uso político. Sí, exactamente. Por eso Hércules no solo era un personaje mitológico, sino también una figura con gran importancia cultural y política. En Roma existía un culto bastante extendido a Hércules. Se le consideraba protector de comerciantes, viajeros y de todo lo relacionado con el esfuerzo físico. Muchas personas le hacían ofrendas para pedir protección, éxito o fuerza. Además, se construyeron templos en su honor, como el templo de Hércules Víctor, uno de los más antiguos conservados en Roma. Así que también estaba muy presente en la vida cotidiana. Sí, y en esos templos no solo eran lugares religiosos, también reflejaban el poder y la riqueza de la ciudad. ¿Y cómo se diferencia de la versión griega? Pues mira, aunque Heracles y Hércules son el mismo personaje, no se representan igual. En la mitología griega es un héroe más humano, que sufre, comete errores y busca salvarse. En cambio, en Roma aparece como un héroe más perfecto, fuerte y seguro, que simboliza la victoria y el éxito. ¿Y en cuanto a su historia? Interesante pregunta. Mientras que en Grecia su historia tenía un sentido más moral y religioso, en Roma también se utilizaba con fines políticos para representar valores como el poder, la disciplina y la conquista. Bueno, Luciana, ¿qué nos vas a contar tú ahora? Buenas. ¿Habéis escuchado de las 12 tareas imposibles de Hércules, impuestas por el rey Euristeo? Hércules tuvo que cumplirlas como arrepentimiento por matar a su esposa e hijos bajo un hechizo de Hera, por celos. Esto ocurrió porque Hércules era fruto de una de las infidelidades de Zeus, su amado esposo, y además su nombre significa gloria de Hera, lo que enfureció aún más a la diosa. Para castigarlo, provocó su locura para hacer tal hecho inhumano. Sus 12 trabajos fueron matar al león de Nemea, matar a la hidra de Lerna, capturar al jabalí Erimanto, capturar la cierva de Sirinea, expulsar las aves del Estinfalo, limpiar los establos de Augías, capturar al toro de Creta, robar las yeguas de Diomedes, obtener el cinturón de Hipólita, robar el ganado de Gerión, robar las manzanas de las Hespérides y, por último, capturar al Cerbero. Las tareas más importantes fueron 1. El león de Nemea. Hércules tuvo que enfrentarse a un león cuya piel era completamente invulnerable. Al ver que ninguna arma funcionaba, decidió estrangularlo usando solo su fuerza bruta. Después, arrancó la piel con sus propias garras del animal, convirtiéndola en su armadura característica y demostrando ingenio y poder. 2. La hidra de Lerna. La hidra era un monstruo acuático con múltiples cabezas que se regeneraba al ser cortada. Hércules, junto a su sobrino Iolao, cauterizó cada cuello para impedir que crecieran nuevas cabezas. Tras vencerla, utilizó su veneno para impregnar sus flechas. Euristeo no quiso reconocer este logro. 3. Los establos de Augias. Augias poseía establos gigantescos que no se limpiaban desde hacía décadas. En lugar de hacerlo manualmente, Hércules desvió 2 ríos para que el agua arrasara toda la sociedad en un solo día. A pesar de las hazañas, Euristeo se negó a validar oficialmente como trabajo cumplido. 4. Las manzanas de Hespérides. Estas manzanas doradas estaban protegidas por ninfas divinas y un dragón inmortal. Hércules convenció al titán Atlas para que las recogiera mientras él sostenía el cielo. Luego lo engañó para que retomara su carga. Este trabajo destacó su inteligencia y capacidad para resolver situaciones sin fuerza. Capturar a Cerbero. Para su último trabajo, Hércules descendió al inframundo y se enfrentó a Cerbero, el perro de 3 cabezas que custodiaba la entrada. Sin usar armas, lo dominó únicamente con su fuerza física y lo llevó ante Euristeo. Este desafío simboló su victoria final sobre lo imposible. Bueno, Diego, ¿qué te ha parecido la historia de estos semidiosos? Pues a mí me ha parecido una historia fascinante. Me ha gustado mucho este trabajo. Sinceramente, hablar de este héroe me ha encantado. ¿A que sí? A
sobre este semidios me pone un poco triste por la razón del hecho de los trabajos. Ya ves, es una pena que por el troll de Zeus hayan terminado dos personas muertes. Tenéis todos razón, es una pena que los celos puedan llegar a tanto, pero este trabajo a mí personalmente me encantó. Es loco saber cómo era la vida de los dioses, héroes, etc. En la antigua Grecia. Ya ves, es increíble. Claro que lo es. Estos mitos son tan gigantes y maravillosos. No veas lo guay que me... No veas lo guay que me lo he pasado. Venga, no nos alarguemos más. Muchas gracias por escuchar este podcast de Hércules. Adiós. 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 Nos vemos.